Muy bien, vamos con las últimas tres propiedades. ¿Cómo se calcula la medida de un ángulo interior? Ojo que estas últimas tres propiedades son para los polígonos regulares, ¿sí? Y equiángulos. Y solo la última va a ser solo para el polígono regular. ¿De acuerdo? A ver, veamos, ¿qué nos dice? ¿Cómo se calcula la medida del ángulo interior de un polígono? Es igual que la medida de los ángulos, la suma de los ángulos interiores. Es 180 multiplicado por n menos 2, pero dividido sobre quién? Sobre n, sobre el número de lados. La medida del ángulo exterior, ¿cómo se calcula? 360 sobre quién? Sobre el número de lados. Y la medida de un ángulo central, ¿cómo se calcula? De igual manera, 360 sobre el número de lados. Va a tener la misma propiedad, van a tener la misma, solo la misma medida. A ver, veamos a ver qué nos dicen estas tres propiedades. Por ejemplo, primer polígono regular que tú conoces, tu triángulo equilátero. En un triángulo equilátero, ¿cuánto viene a ser cada ángulo interior? ¿Te acuerdas? Facilito, ¿no? 60, 60 y 60. ¿Y cuánto viene a ser el ángulo exterior? ¿Cuánto viene a ser el ángulo exterior? 120, 120 y 120. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con otro polígono regular que tú conoces. El cuadrado. Muy bien. Listo. En el cuadrado, ¿cuánto mide cada ángulo interior? 90, 90, 90. ¿Y cuánto mide cada ángulo exterior? También sería 90, 90, 90 y 90. ¿Sí? Eso ya nosotros ya lo conocemos de primaria. A ver, acá viene lo bueno. El pentágono regular. Más o menos como el que estoy graficando yo. A ver, ¿me puedes decir cuánto viene a ser la medida de cada ángulo interior? Para el pentágono regular, ¿cuánto mide cada ángulo interior? ¿Alguien me lo puede decir? A ver, aplicaríamos esta propiedad, ¿cierto? Pero yo te voy a cambiar un poco el mecanismo de cómo trabajamos con ellos. En vez de calcular el ángulo interior, nosotros vamos a calcular el ángulo exterior. Ahí está. ¿Cómo se calcula el ángulo exterior? Porque es más fácil. Es 360 entre el número de lados. El pentágono, ¿cuántos lados tiene, chicos? ¿Cuántos lados tiene el pentágono? Ah, tiene 5 lados. Entonces su ángulo exterior sería 360 sobre 5. ¿Y cuánto es 360 sobre 5? 72. Mira, ve, el exterior de mi pentágono regular, su ángulo exterior mide 72. Por lo tanto, ¿cuánto mide el interior? Para 180, ¿cuánto faltaría? 108. El interior mide 108. Él también mide 108, 108, 108 y 108 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuánto mide su ángulo exterior para mi pentágono? 72, 72, 72 y 70 y 72. ¿Estamos de acuerdo? Miren, para el cuadrado también hubiera funcionado lo mismo. Número de lados es 4. ¿Cuánto mide el ángulo exterior? 360 entre 4, 90. Y si el exterior vale 90, ¿cuánto tiene que ser el interior? 90. Lo mismo para mi triángulo equilátero. Número de lados es 3. Su ángulo exterior sería 360 sobre 3. ¿Cuánto es 360 sobre 3? 120. Ahí está. El exterior 120, 120 y 120. ¿Y cuánto sería el interior? Lo que le falta para llegar a 180 sería 60, 60 y 60. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. A ver, vamos con otro polígono. Con el hexágono regular. A ver, en un hexágono regular, ¿cuánto viene a ser la medida del ángulo interior? Ah, profesor, pues más fácil, hallo primero el exterior. ¿Cuánto vale el exterior? Tú sabes que el número de lados para el hexágono, ¿cuánto viene a ser? El número de lados es igual a 6. Entonces el ángulo exterior sería 360 sobre 6. ¿Cuánto es 360 sobre 6? 60. El exterior vale 60. ¿Cuánto vale el interior? 120. Y así todos los interiores miden 120, 120, 120, 120 y 120. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos con otro. Con mi octógono regular. A ver, para tu octógono regular, ¿cuánto mide
Imagine que sea regular, ¿ah? Su lado de igual medida y sus ángulos también de igual medida. ¿Cuánto viene a medir su ángulo interior? Ah, pues, profe, sencillo, ¿no? Primero hallamos el exterior. El exterior. Tú sabes que un octógono, ¿cuántos lados tiene? 8 lados, ¿no? Ahí está, el número de lados es igual a 8. Entonces su ángulo exterior, ¿cuánto sería? 360 entre 8. Cuando divides entre 8 es como sacarle 3 veces la mitad. La mitad de 360, 180, la primera vez. La mitad de 180, 90, la segunda vez. La mitad de 90, 45. Ahí está. 360 entre 8, ¿cuánto sería, muchachos? 40 y 45. Y si el exterior de mi octógono regular vale 45, ¿cuánto vale el interior? Lo que le faltaría para llegar a ser 180, 130 y 135. Entonces todos los ángulos interiores de mi octógono regular miden 135, 135, 135, 135, 135 y 135. Y los exteriores 45, 45, 45, 45 y así sucesivamente. Y vamos ahora con el último. ¿Quién es el ángulo central? El ángulo central es el que está en el centro del polígono. Coincide ese centro como el centro de la circunferencia inscrita y el centro de la circunferencia circunscrita. Más o menos va a estar por acá. Ahí va a estar el centro del polígono. Si nosotros unimos con los vértices del polígono, se van a formar ¿cuántos ángulos centrales? 3. ¿Y cuánto mide cada ángulo central? Ah, mira, ¿ves? Tiene la misma propiedad del ángulo exterior. O sea, los dos van a tener la misma medida. Si el exterior vale 120, ¿cuánto vale el ángulo central? 120, 120 y 120. Por ejemplo, acá, en mi cuadrado, por acá ubico el centro. ¿Cuánto vale el ángulo central? Ah, lo mismo que el ángulo exterior, 90. Pero por el cuadrado, ¿cuántos ángulos centrales van a haber? Ah, muy bien, van a haber 4 ángulos centrales. 90, 90 y 90. Mi pentágono, también, el pentágono. ¿Cuántos ángulos centrales tiene el pentágono? 5, ¿no? Voy a calcular solamente uno de ellos para no malograr el gráfico. ¿Cuánto mide este ángulo central? Lo mismo que el ángulo exterior. ¿Cuánto sería? 72. Si uniera acá, 72, 72, 72 y 72. Muy bien. Por acá, el ángulo central de mi hexágono, ¿cuánto sería? El mismo que el ángulo exterior. Si es 60, él también mide 60 grados. Y así todos los ángulos centrales miden 60, 60, 60. ¿Estamos de acuerdo? Por acá también. ¿Cuánto mide el ángulo central de mi octógono? ¿Cuánto mide? 45, 45 grados. Y así todos los ángulos centrales miden 45, 45, 45. Otra cosita que debemos, si nosotros conocer, es que justo el segmento que une el centro con un vértice del polígono, él viene a ser la bisectriz de un ángulo interior. Acá el ángulo interior era 60, o sea que cada uno, ¿cuánto viene a ser? 30, y él viene a ser 30. Él sería la bisectriz del ángulo interior. Como todo era 90, cada uno, ¿cuánto viene a medir? 45, 45. Acá también la bisectriz, ¿no? Como todo es 108, cada uno, ¿cuánto debe ser? 54 y 54. Acá como es 120, cada uno, ¿cuánto viene a ser? 60 y 60. Ah, y mira, qué cosa tan curiosa en el hexágono. Él mide 60, 60. Acá también, ¿cuánto mide? 60, 60. ¿Qué clase de triángulo viene a ser él? Un triángulo equilátero. Entonces, si nosotros unimos todos los ángulos centrales en mi hexágono regular, se van a formar 6 triángulos equiláteros. ¿Estamos de acuerdo? Acá también es bisectriz. La mitad de 135, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? 67,5 grados. Y acá sería 67,5 grados. Listo. Con esto acabamos ya con las propiedades. ¿Sí? Vamos con unos ejemplitos rapiditos nomás. Que quién sabe, tal vez quizás puedan venir en tu práctica. ¿Sí? Veamos por acá. Miremos lo siguiente. Mira, primero sencillito, ¿ya? Tengo por acá yo un hexágono regular. Ahí está. Que un lado es compartido con el lado de un cuadrado. Ahí está. ¿Alguien me puede decir cuánto es la medida de este angulito X?
A ver, pausa el video y calcula cuánto vale x. Listo, muy bien. Vamos allá. Como tú sabes que es un hexágono regular, todos los lados son de igual medida. ¿Cierto? Ahí está. Y acá también todos los lados de él es de igual medida. Una preguntita. X estaría dentro de ese triangulito, ¿no? Pues ese triangulito no es cualquier triángulo. Sería un triángulo isósceles. Si él vale X, él vale X. Ya que el cuadrado y el hexágono tienen su lado de igual medida. A ver, ¿cómo hay ahora el valor de X? Una pregunta. Si tú prolongas este lado, ¿quién viene a ser el para el hexágono? El ángulo exterior, ¿no es cierto? ¿No? Y para un hexágono, ¿cuánto vale el ángulo exterior? ¿Te acuerdas cuánto vale el ángulo exterior de un hexágono? Era 360 sobre el número de lados. Como vale 6 el número de lados, 360 entre 6, el ángulo exterior vale 60, 60, 60. O sea que este angulito, ¿cuánto mide? Mide 60. Y este angulito para el cuadrado es su ángulo exterior. ¿Y cuánto es el ángulo exterior de un cuadrado? 90 grados. Ah, por lo tanto X estaría dentro de un triangulito, ¿no? Acá estaría X, X. Ahí está, los dos lados de igual medida. ¿Y cuánto vale este ángulo? 60 y 90, ¿cuánto sería? 150. ¿Cuánto sería la suma de esos tres angulitos? 180, ¿no? 12x más 150 es igual a 180. Para hacer la resta sería 30, dividido entre 2. ¿X cuánto vale? 15 grados. Mira, se acabó el ejercicio. A ver, vamos con otro ejercicio. A ver, otro ejercicio más. Otro ejercicio. A ver, por acá. Tengo acá un polígono regular. No sé de cuántos lados serían. Así que acá voy a poner yo puntos suspensivos. ¿Ya? Pero, si yo uno estos dos vértices y por acá estos dos vértices, el ángulo que me forman esas dos diagonales mide 164. Muy bien. Con ese dato me puedes calcular cuántos lados tiene dicho polígono. A ver, ¿cuántos lados tendrá ese polígono? Porque no lo sé, estos puntos sucesivos, no sé cuántos lados tendrá. Muy bien, me dicen que es un polígono regular, ¿ah? Ojo, es un polígono regular. Si es regular, todos sus lados, muchachos, tienen que ser de igual medida. Ahí está. Ahí está, bolita, serrucho, serrucho, serrucho. Sus ángulos interiores también deben ser de igual medida. Ellos dos de igual medida, por acá ellos dos de igual medida. Y así sucesivamente. Pero mira, ¿qué es lo que acabo de notar yo? Que este triangulito que está por el lado izquierdo y el triangulito que está por el lado derecho, ¿cómo son esos dos triángulos? Son ¿qué? Congruentes, ¿no? Por el criterio de lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Si son congruentes, ¿qué pasa? Y además son isósceles, porque los lados son de igual medida. Si a él le llamo yo alfa, si este angulito le llamo yo alfa, ¿cuánto viene a medir él? Alfa. Ah, él también ¿cuánto sería? Alfa. Él también ¿cuánto sería? Sería alfa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Una pregunta. En este vértice, ¿cuánto mide todo el ángulo interior? ¿No sería alfa más 164 más alfa? O sea, todo este ángulo interior, ¿cuánto mide? 2 alfa más 164. En este vértice, ¿cuánto mide el ángulo interior? Lo mismo, 2 alfa más 164. En este vértice, ¿cuánto mide el ángulo interior? También sería 2 alfa más 164. Él también sería 2 alfa más 164. Ahora, si tú te fijas en este triangulito, ¿cuánto es la suma de sus tres ángulos interiores? 180. Sería alfa más 2 alfa más 164. ¿Cuánto sería? 4 alfa más 164 igual a 180. Los tres ángulos de sumar 180. El 164 pasa a restar. Sería 4 alfa igual a ¿cuánto? A 16. ¿Cuánto vale alfa? Alfa vale 4. Y si alfa vale 4, ¿me puede decir cuánto vale el ángulo interior? Ah, sería 2 por 4, 8, más 164, ¿cuánto sería? 172. Y si el interior vale 172, todos los interiores miden 172, 172, 172 y 172. ¿Me puedes decir cuánto vale el ángulo exterior? Ah, el ángulo exterior sería 8, ¿no? Acá el ángulo exterior también, ¿cuánto sería? 8. Acá el ángulo exterior, ¿cuánto sería? 8, 8, 8 y 8. Me piden a mí calcular el número de lados de dicho polígono. ¿Y cómo se calcula el ángulo exterior, te acuerdas? Era 360 sobre el número de lados. Entonces, 360
sobre el número de lados, que yo quiero saber cuántos lados tiene ese polígono, es igual a ¿cuánto? A 8. Muy bien. ¿Cuántos lados tiene el polígono? 360 entre 8, ya lo hemos visto en antes, ¿no? ¿Cuánto viene a ser? 45. Dicho polígono tiene 45 lados. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Y vamos ya con el último ejercicio. ¿Se acuerdan de esta propiedad? Número de diagonales de vértices consecutivos de un polígono de lados. Así va a venir también en tu práctica. Voy a poner un ejercicio así como él y como hice el ejemplo. ¿Sí? Vamos con el último ejercicio. Veamos lo siguiente. Mira lo que me mencionan a mí. ¿Qué pasaría si en un polígono se aumenta el número de lados en 2? Su número de diagonales también aumenta, pero en 15. ¿De qué polígono se trataría? A ver, lo podemos hallar. Dice que un polígono aumenta en 2 su número de lados y el polígono entonces va a aumentar en 15. En 15 el número de diagonales. La pregunta es, ¿cuántos lados tiene dicho polígono? ¿O de qué polígono se trata? A ver, veamos lo siguiente. Entonces, para esta clase de preguntas tenemos que considerar dos. Polígono 1 y polígono 2. Primero, para el polígono 1 es el polígono inicial. Para el polígono inicial, el número de lados voy a considerarlo como n. Para mi polígono final, el número de lados, ¿cuánto sería, muchachos? Dice que ha aumentado en 2 el número de lados. Sería entonces n más 2. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces el número de diagonales aumenta en 15. Ah, ya. Número de diagonales de mi polígono 1 más 15 debe ser igual a ¿quién? Al número de diagonales para mi polígono 2. Y vamos a ver de qué polígono se trata. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. A ver, ¿ustedes se acuerdan cómo se calcula el número de diagonales? Sí, ¿no? Es el número de lados por el número de lado menos 3 sobre 2. Entonces sería, profesor, el número de lados para este polígono 1 sería n. Número de lados menos 3. N menos 3 sobre ¿quién? Sobre 2. Más 15 debe ser igual. Ahora, número de diagonales para el polígono 2. Ojo, que el número de lados no es n, sino el número de lados solo es n más 2. Pero se va a aplicar la misma propiedad. Número de lados por número de lados menos 3 sobre 2. Número de lados, n más 2. Por número de lados, n más 2 menos 3. Dividido sobre ¿cuánto? Sobre 2. Y de esa resolución, de esa ecuación, nos tiene que salir a nosotros cuántas diagonales tiene, o perdón, cuánto viene a ser el número de lados del polígono, para saber de qué polígono se trata. Veamos acá. A ver, sería acá, todo multiplico por 2 para que se vayan ellos. Sería n por n menos 3, sería n por n cuadrado, n menos 3 3n por 2, con este 2 se van, más 15 por 2, 30. Es igual acá, n más 2, ¿cuánto es n más 2 menos 3? Es n menos 1, ¿no? Ahí entonces acá sería n más 2 menos 1, perdón, n menos 1, ¿no? N más 2 por n menos 1. Sería acá n por n cuadrado. 2 menos 1 es 1. Por n sería más un n. ¿De acuerdo? Y 2 por menos 1, ¿cuánto sería? Menos 2. Sobre 2 por 2, ahí se van a eliminar, ¿no? Porque a toda la ecuación lo multipliqué por 2. Acá, ¿quién se va, muchachos? ¿Quién se va? ¿Quién se va? El n cuadrado. ¿Suá? Suá. A ver, este menos 3n pasa al otro lado a sumar. ¿Cuánto sería? 4n. Y este menos 2 pasa a sumar el 30, sería 32. ¿Cuántos lados tiene el polígono? Tiene 8 lados. Y si es 8 lados, ¿cómo se llama? Se llama mi octógono o octavo. Se trataría entonces de un octógono o de un octágono convexo. ¿De acuerdo, muchachos? Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase. Luego les voy a enviar los ejercicios. Copien por favor toda la clase, copien principalmente estas propiedades, porque con estas propiedades son lo que hemos trabajado nosotros, ¿de acuerdo? Y mucho énfasis en su tarea, presentar por favor el día la tarea. ¿Sí? Muchas gracias, hasta otra oportunidad, que Dios los bendiga, chicos, que los cuide mucho.